Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo, en el cual hoy el vídeo va a ser de corto plazo, básicamente de lo que queda de semana o lo que podríamos tener ahora en el mes de agosto. Hubo un vídeo que subí a finales de junio que la verdad que comenté qué es lo que podríamos tener en julio y la verdad que hemos acertado hasta la fecha, tocó el 100 de la extensión, sacando más de un 15% en Bitcoin, en algunas otras altcoins más de un 30%. Pero hoy el vídeo de hoy sinceramente es bastante importante por dos razones. Ya no solo por la decisión de tipo de interés que podemos tener hoy, que dudo muchísimo que se bajen, sinceramente ahora vamos a ir a verlo, probablemente se mantengan, pero sí que es cierto que mañana tenemos datos de inflación. Y luego en septiembre tenemos otra reunión de la FONC, las cuales ahora veremos que ya se está pensando que se podrían subir tipos de interés. Vamos a ver qué es lo que podría hacer Bitcoin tanto hoy o mañana o las siguientes semanas. Vamos a ver un patrón que se está repitiendo después de las decisiones de tipos de interés las últimas decisiones de tipo de interés de la FONC y cómo podría cómo podría haberse afectado esto el mercado. Así que vamos allá. Como bien decía antes, sinceramente tenemos bastantes noticias importantes, pero ya no solo hoy, ¿vale? Porque hoy, sinceramente, bueno, tenemos la decisión de tipos de interés más la rueda de prensa de la FONC, que, sinceramente, bajo mi punto de vista, lo más importante va a ser esto, la rueda de prensa de la FONC. ¿Pero por qué? Porque al final hay que ser consciente de cómo interpreta el mercado. El mercado no va a interpretar que bajen o suban o mantengan tipos de interés. Pienso, sinceramente, que se van a mantener. De hecho, ahora veremos cuál es la mayor probabilidad. Pero sí que es cierto que el discurso de Kevin Wars es lo que más va a generar, básicamente para las expectativas que se genere pues la mayoría de inversores o la gente de qué es lo que podríamos tener más a futuro, sobre todo en septiembre, que vamos a tener la siguiente rueda de la FONC, o la siguiente decisión de tipo de interés, si se bajarán, se mantendrán o se subirán. De hecho, ahora luego iremos a hablar de ello. Pero, aparte de eso, mañana tenemos un dato bastante importante y relevante, que es el tema del PCE, ¿vale? Del PCE anual, que ahora mismo sí que es cierto que, bueno, fue un 4,1 y la previsión es de un 3,7, pero aquí hay diferentes factores que tenemos que mirar. La primera es, bueno, si sale un 3,7, yo pienso sinceramente que las expectativas la gente ya se las habrá creado. Si saliera un 3,5 o un 3,6, que es un poco más baja de la previsión, la verdad que sería muy bueno porque al final básicamente estaría diciendo que la inflación está bajando, pero hay que ser consciente de que si saliera a lo mejor un 3,8, un 3,9, por mucho que sea inferior al 4,1, las expectativas que les va a crear la gente van a ser negativas. Y de hecho, ahora iremos a ver el tema de los tipos de interés y cómo todo esto puede afectar a Bitcoin. Voy a quitarlo del calendario económico y vamos a ir primero a qué es o cuál es la previsión. La previsión a día de hoy, ¿vale? Es de un 63,3 de que se van a mantener los tipos de interés y de un 33,7 de que se van a subir. Yo sinceramente pienso que se van a poder bajar, pero aquí hay una ventana temporal, porque acordaos de lo que os he dicho, el tema de la inflación, habrá que ver mañana los datos. El 17 de septiembre, que es la siguiente reunión, ¿vale? Del tema de tipos de interés. A día de hoy hay un 23,8% de que se puedan subir de 4 a 4,25 y un 56,8% a día de hoy. Hay que ser conscientes, estamos en 3,50 y 3,75 de que incluso se pudieran subir 25 puntos. Y ya no solo eso, si nos vamos también, por ejemplo, a octubre, ¿qué es lo que se está viendo? Lo que se está viendo en octubre es que hay más probabilidad, ¿vale?, de que se puedan subir los tipos de interés. Entonces, ¿cuál es la ventana temporal que tenemos aquí? La ventana temporal que tenemos aquí básicamente es lo que tenemos desde agosto hasta septiembre, octubre. ¿Qué es lo que cómo nos podría favorecer todo esto realmente? Yo pienso que el último dip de Bitcoin o el último dólar o la última bajada la podremos tener si hacemos un análisis cuantitativo, que en otros vídeos lo he explicado. De normal un bear market suele durar un año. Si empezó el 10 de octubre de 2025, nos estarían plantando al 10 de octubre de 2026. Pero hay que hacer un marco temporal un poco más amplio. Si ponemos a lo mejor pues, desde septiembre a octubre es donde podríamos tener ese dip. Entonces, a día de hoy, bajo mi punto de vista, vamos a ir aquí y es lo que os tengo preparado. ¿Qué es lo que os tengo preparado? Aquí lo que podemos observar, todas las líneas negras, ¿vale? Son las últimas, bueno, desde el 17 de septiembre son las últimas decisiones de tipos de interés que hemos tenido de la FED. El 17 de septiembre una bajada de 25 puntos, muy favorable, pero sí que es cierto que cómo actuó Bitcoin. Bitcoin actuó teniendo un dip primero hacia la baja para luego tener un impulso y acabando de sacar el punto líquido, ¿vale? O principios de liquidez avanzada, sacando el último dólar y entonces ya dándonos lo que viene siendo como empezó todo este mercado bajista. Si podemos observar, luego en el 29 de octubre tuvimos algo muy parecido, el cual Bitcoin tuvo un dip mucho más grande, el cual luego subió un pelín. Tuvimos otra bajada de tipos de interés el 10 de diciembre, el cual tuvo un dip hacia la baja y luego tuvo un impulso hacia el alza sacando el punto líquido muy parecido a lo que tuvimos aquí. Luego, ¿qué es lo que tuvimos el 28 de enero? El 28 de enero se mantuvieron tipos y Bitcoin, ¿qué es lo que hizo? Bitcoin bajó. Para luego recuperar un poquito, volvimos a tener lo que viene siendo otra decisión de tipo de interés, se mantuvo, hubo un dip hacia la baja, pero aquí
hay algo que replica muy parecido aquí. Primero tuvimos una bajada, luego tuvimos una subida sacando el punto líquido. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Ahora mismo nos encontramos en este punto en el cual en la última reunión, en la anterior reunión de la FOMC, se mantuvieron tipos de interés, el cual tuvimos un dip hacia la baja y luego en Bitcoin tuvimos un repunte que, de hecho, esto es lo que os comenté, lo que os comentaba antes, que nosotros haciendo una onda inversa nos tocó el 100 de la extensión, la cual, bueno, yo y mis alumnos pudimos aprovechar lo que vino siendo esta subida. Y de hecho lo compartí, espero que tú también pudieras aprovecharla. Esto obviamente no es ningún consejo de inversión, ¿vale? Es parte de mi trabajo, pero bueno. Antes que nada, si te está gustando este vídeo, te agradecería un like, un comentario, qué es lo que te gustaría estar viendo y que le des a seguir, porque el viernes estaremos aquí con algo de mentalidad, ¿vale? ¿Qué es lo que yo estaría pensando ahora? Hay que ser consciente, voy a quitar ya todo esto, lo de tipo de interés, ¿vale? Y hay que ser consciente de diferentes cosas. La primera es de toda esta liquidez que tenemos aquí en Bitcoin y toda la liquidez que tenemos arriba. Yo lo que estaría planteando, si nosotros no nos regimos en base a lo último que hemos tenido, no descartaría ver, por mucho que se mantuvieran, ver un dip hacia aquí, sanear toda la liquidez que viene de todo lo que viene siendo este impulso alcista, para luego acabar de liquidar aquí, darnos este último movimiento hacia el alza para ya luego hacer ese dip hacia la baja ya lo que vendría siendo finales de agosto o septiembre. Yo es lo que estaría buscando y de hecho hay diferentes confluencias. ¿Qué confluencias vamos a encontrar? Me voy a quedar aquí en diario, aunque esté aquí. Mirad, si nosotros vamos a tener un marco temporal muy parecido, ¿vale? Que es este de aquí, que lo voy a marcar en naranjita. Sé que puede estar el de esto como un poco sucio, pero quiero que comprendamos todo esto para ser conscientes de algo. Obviamente, ¿vale? Este rangueo de aquí es más corto que aquí y que aquí, pero ¿cómo se mueve el mercado? Al final el mercado hay que ser conscientes que se mueve de una forma muy parecida. Acumula o distribuye, espera, esto lo voy a borrar porque me ha quedado hiper mega feo, ¿vale? Pero aquí acumula o distribuye, saca liquidez y se va hacia abajo. Y acumula o distribuye, saca liquidez por abajo y se va hacia arriba. Así es como de normal se suele manejar el mercado y de hecho os animo a que hagáis backtesting. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Aquí lo que tuvimos básicamente fue algo así muy parecido, ¿no? A ver cómo tengo aquí el lápiz. Redistribuye, saca liquidez por abajo y nos hace el dip hacia abajo. Saca liquidez por arriba, redistribuye, saca liquidez por arriba y nos vamos hacia abajo. Y ahora mismo yo lo que estaría planteando es algo muy parecido a esto que tuvimos. Y de hecho es lo que yo estaría pensando, ¿vale? ¿Qué más confluencias tenemos? Yo tengo aquí dos líneas marcadas en rojo, me voy a quedar aquí para que lo comprendamos. Hay que ser conscientes, ¿vale?, de que tenemos diferentes confluencias. Si nosotros aquí hacemos una extensión de Fibonacci, ¿vale? Como bien dije antes, el 100 de la extensión, ¿vale? Ya nos lo ha sacado, pero es cierto, aquí tenemos un punto líquido bastante grande y tenemos el 127. La segunda zona, para mí, más importante de una extensión de Fibonacci sería el 2261. Entonces, si tuviéramos unas buenas expectativas que se crea el mercado en base a la noticia de Kevin Watts, en base a que pues, mañana las noticias del PCE pues, sean mucho más bajas, ¿no? En vez de tener un 3,6, imaginar que tenemos un 3,5, no descartaría nada tener un impulso hasta que hacia el alza. Pero mínimo sí que pienso que podríamos tener esto aquí. Hasta el 127, el cual lo que haría sería sacar toda la liquidez que tenemos aquí, haciéndonos algo muy parecido a lo que tuvimos tanto aquí como aquí. Sé que puede parecer muy sucio, pero yo creo que se puede estar entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando? Hay que ser conscientes. Voy a quitar ahora todo esto, ¿vale? Para que no tengamos tanto de esto. Hay que ser conscientes de que tenemos un vacío de precio increíble. Y aparte, tenemos aquí muchísima liquidez acumulada. ¿Qué es lo que podemos comprobar aquí? Entonces, los dos planteamientos, porque al final nosotros como inversores y traders tenemos que tener dos planteamientos diferentes. El primer planteamiento que pienso, en base a lo que os está enseñando y en base a lo que podemos comprobar de qué es lo que ha hecho Bitcoin después de las reuniones de la FOMC, tener un dip hacia la baja, el cual se nos lleve toda esta liquidez de aquí arriba, para luego tener un dip, o sea, un impulso hacia el alza, acabar de sacar aquí, pensársela, o sea, que la gente se piense que no estamos yendo, acabar de sacar toda la liquidez que tenemos aquí para ya darnos ese último impulso hacia la baja, que ya veremos dónde nos quiere llegar. En este vídeo no vamos a ver dónde podría llegar. Entonces, yo es lo que estaría planteando, seamos conscientes de ello, probablemente tengamos bastante liquidez en lo que viene siendo hoy y mañana, así que, bueno, yo personalmente voy a mantener al margen y si Bitcoin me llega al final a estas zonas de aquí, yo lo que estaré buscando son pues, quiebres en temporalidades más pequeñas para
buscar compras. Yo, de hecho, tengo un trade en swing desde los 59.122, estaríamos hablando más o menos que desde este punto. Ya saqué parciales y luego también yo cerré una de las posiciones que tengo, bueno, que tenía en Ondo, sacándole un 22%, y tengo otras posiciones en las altcoins. Ojalá y me gustaría ver un impulso de las altcoins, pero sí que hay que ser consciente, vamos a, esto, ya con esto acabo este vídeo, si nosotros, por ejemplo, nos vamos al Total 3 o al Others, podemos comprobar cómo nos está haciendo como un movimiento de compresión en cuña, ¿vale? Y estas serían las zonas que estaría esperando, ¿vale? Para poder ya cerrar lo que vienen siendo las posiciones para ya entrar más abajo. Sí que es cierto que en el Others nos la ha roto por abajo. Veremos, a ver, me gustaría sinceramente que la tuviéramos hacia arriba y ese impulso y así poder sacarle ese porcentaje a las altcoins. En definitiva, que seamos cautos, básicamente, ¿vale? En estas últimas 24 horas vamos a tener pues dos decisiones bastante importantes, tanto hoy como mañana. Veremos a ver cómo el mercado reacciona. Sinceramente, esperemos que reaccione de la forma que nosotros estamos esperando y si no, bueno, pues nos adaptaremos, porque al final eso es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros no podemos controlar el mercado, sino nos podemos subir a la ola y adaptarnos a qué es lo que quiere hacer. Yo personalmente, como bien he dicho, estaré buscando compras hasta que liquide el último punto para después de ahí ya buscar ventas. Si te ha gustado este tipo de vídeo, este contenido, te agradecería un like, que me dejes un comentario qué es lo que te gustaría ver en los siguientes vídeos, que les a suscribirte porque estaremos aquí el viernes compartiendo sobre todo algo de mentalidad que a mí me ha ayudado en todos estos 6 años que llevo dentro de los mercados financieros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.